esa actitud, leamos el Salmo 147. Para quienes están visitando o recientemente escuchando, estamos haciendo una serie que llamamos Aleluya. ¿Por qué Aleluya? Y llegamos a nuestra tercera entrega de uno de los 8 salmos que en la Biblia empiezan y terminan con Aleluya. Salmo 147. Aleluya. Porque bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios, porque agradable y apropiada es la alabanza. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene al afligido, pero humilla a los impíos hasta la tierra. Canten al Señor con acción de gracias, canten alabanzas con la lira a nuestro Dios. El que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la tierra en los montes, Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Alaba al Señor, oh Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque Él ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Él hace la paz en tus fronteras, te sacia con lo mejor del trigo, envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente, manda la nieve como lana, esparce la escarcha cual ceniza, arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite. Hace soplar su viento y el agua corre. Declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. Aleluya. Señor, cuánto necesitamos que resuene esta orden en nuestro corazón. La orden de adorar. Gracias por tu bondad con nosotros en medio de la fragilidad tan inmensa, en medio de las cosas que no entendemos. Gracias por humillarnos y mostrarnos una y otra vez que solo tú eres Dios. Gracias por estar aquí y por hacerte presente siempre de manera especial cuando tu pueblo te adora. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección especial al leer esta palabra, que es palabra viva y eficaz, que atraviesa nuestra alma, que nos intranquiliza, pero que también nos sosiega. Gracias, Señor. Danos a comer de este pan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, tomen asiento, por favor. Un día como hoy es difícil cantar. La realidad que hemos vivido como congregación, aunque muchos aquí hemos vivido esta realidad de la muerte en nuestras familias en los últimos años, particularmente esta situación de la familia Alfonso y Nicolás, su nieto e hijo,
nos ha conmovido muchísimo. Y hay momentos en que uno no quiere cantar. Lo interesante es que en la Biblia cantar es una orden. Y el pueblo de Dios no solo canta en los momentos de alegría, si bien el canto tiene una relación especial con la alegría. Pero el pueblo de Dios, como nos evidencia los salmos, canta aún en su lamento. Debes saber que hay salmos específicamente diseñados para cantar en el lamento. Son los llamados cantos de lamentaciones. Hay un libro específico en la Biblia, además de los salmos, que se llama el libro de los cantos de lamento. Y particularmente lo que queremos examinar esta mañana en este salmo es cuando el aleluya es una orden. No es como cuando examinábamos el Salmo 146, que era como una explosión de victoria. Como por fin ganó Dios. Ganó Dios el partido de mi vida y exultamos, aleluya. Hoy es una orden. Es una orden que no se impone. Es una orden que en la misericordia de Dios Él la argumenta, Él la explica. Tal vez llegamos como a ese momento de nuestra vida que llamamos la edad de los por qué. Tal vez usted no recuerda cuando pasó esa edad, pero sí recuerda cuando la pasaron sus hijos o sus nietos. La edad de los por qué. Ve a tu cuarto a dormir. ¿Por qué? Porque necesitas descansar. ¿Y por qué necesito descansar? Porque el cuerpo está diseñado para tomar unas horas de descanso. ¿Y por qué el cuerpo está diseñado para tomar unas horas? Y es muy bondadoso Dios cuando escucha nuestros por qué. Porque Dios podría sencillamente decirnos, adora y ya. Y ustedes saben cómo hace uno con los niños. Cuando ya ha llegado al infinito la pregunta del por qué, llegamos a la solución mágica. ¿Se acuerdan, padres de familia, cuál es la solución mágica? ¿Cómo? Porque sí. O porque tu mamá te lo dice. Entonces ya no hay más posibilidad de elaborar, ¿no? Porque papá lo dice, porque mamá lo dice. El salmo funciona más o menos así, ¿sabían? Aleluya, que es una orden en este salmo. Ya no es un grito de victoria, una orden. Y el Señor en su bondad da una primera respuesta. Francis Schaeffer, el famoso filósofo, quizás una de las mentes más brillantes en el mundo cristiano del siglo XX, decía que todo el arte, si se hace desde la perspectiva del Creador, de Dios, debe ser bueno, bello y verdadero. Y es como si él hubiera extractado esa visión del arte de estas primeras expresiones, porque es bueno cantar alabanzas a Dios, porque es agradable y porque es apropiado. Y como que el Señor nos da esa respuesta, y todavía en nuestra incapacidad y esta fragilidad humana que no comprende tantas cosas y que se ve aplastado por realidades humanas tan complejas, necesita más. Entonces el Señor en su bondad le da más. Lo que veremos hoy es que Dios nos convence y nos libera para convertirnos en adoradores por medio de esta orden de su palabra. Ayer precisamente en el grupo de varones
A propósito, todos ustedes varones son invitados cordialmente a los sábados por la mañana, a las 6 de la mañana. De 6 de la mañana exactamente a 7:15 de la mañana. Hay desayuno. Y el desayuno cada vez va mejorando más. Yo no sé qué va a pasar un día que vamos a tener, no sé, caviar, yo no sé, pero. Y nos turnamos 3, 4, 5 y cada semana un grupito distinto hace el desayuno. Pasamos muy bueno. Ayer estudiábamos en la vida de Moisés cómo Dios derrota la frustración. Y si hay una cosa muy profunda en el corazón de un hombre, de un varón, es frustración. Tal vez si tú tienes 20 años, no tanto. Todavía tú piensas que vas a ser astronauta y vas a ser el siguiente Bill Gates y una mezcla entre Brad Pitt y Schwarzenegger, algo así. Todavía piensas en eso, vale. Pero llegará el día, quizás no es muy lejos ese día, en que experimentarás que muchas de las cosas que tú anhelas y que has anhelado en tu vida no van a ocurrir. Y una de las formas en las que Dios trata a Moisés, que particularmente Moisés es el hombre frustrado y el hombre que saca tantas objeciones en la vida aparentando que es una discusión lógica cuando en el fondo es profundamente frustrado, que una de las estrategias de Dios para tratar el corazón de Moisés es darle órdenes. Y nos impresionaba mucho ayer estudiando juntos ahí en el capítulo 6 cómo Dios calma su corazón diciéndole: haz esto, obedéceme, confía en mí. Como un papá ante el niño asustado frente a la inyección en la clínica: obedece, yo te voy a dar una orden, confía en mí, es por tu bien. Y la orden hoy es: adora al Señor. Entonces vamos a ver las razones para convertirnos en adoradores y notarán que nuestro texto tiene mucha teología. Muchas personas piensan que los salmos no tienen mucha teología y eso es un error. Piensan que los salmos son solo estética, frases religiosas o los sentimientos de una persona que vive una experiencia con Dios, testimonio de esas experiencias. Los salmos son una forma muy bella, muy estética de hacer teología, de hablarnos de Dios, de mostrar la revelación de Dios. Entonces lo primero que vamos a ver, y no sé si tenemos el bosquejo ahí para que ustedes lo vean, razones para convertirnos en adoradores. Del verso 2 al verso 5 van a notar que el Salmo se mueve desde la perspectiva del Dios redentor. Él es nuestro redentor. Jerusalén era una ciudad pagana. A propósito, la palabra Jerusalén aquí se usa en el sentido de la metonimia. La metonimia es esa forma de usar un lugar para referirse a personas o a veces a toda una nación. Por ejemplo, cuando dicen Washington emitió un nuevo arancel para sus importaciones. Nosotros sabemos que no es que la ciudad de Washington de un momento a otro habló y escribió un decreto, un edicto. No. Usted inmediatamente piensa: es el gobierno. Y no necesariamente cualquier gobierno, es el gobierno actual. Y no necesariamente todo el gobierno, una persona. Y van a ver Jerusalén en el verso 2, van a ver Jerusalén en el verso 12. En otras palabras está diciendo tú. Como veremos, Jerusalén era una ciudad que había sido pagana, dedicada al sacrificio de niños y acciones violentas y agresivas. Había sido convertida en tierra de paz y el centro no solo del gobierno, sino de la adoración de Israel. Es el Señor el que edifica. ¿Cómo la edifica? Verso 2, congrega, trae a los dispersos, los despatriados, los que son parias, los trae a Él.
Pero no solo los congrega, verso 3, los sana. Pero no solo los sana en el sentido milagroso de sé sano, sino en el sentido en que hace un buen médico, una buena enfermera, los venda, los cuida, hace un proceso amoroso de cuidado. Lo sorprendente es que en el verso 4 nos va a decir que el Redentor es el mismo Creador. Y para eso usa esa figura del verso 4 tan poderosa sobre todo el universo. Él cuenta el número y a todas ellas pone nombre. En la literatura hebrea, la idea de contar, de poder contar y de poder nombrar, habla del señorío, de alguien que no solo es el creador de algo, sino quien tiene un contacto permanente con ese algo. Que las estrellas son como un juguete en sus manos, dice el profeta Isaías, que todo el universo para Dios es como una gota que cae de un balde. Él es el creador y está diciéndole, canta porque tu redentor es tu creador. En la conversión cristiana aceptamos, nos sometemos a la revelación de que Dios es nuestro creador. No tenemos la capacidad mental ni un testimonio certero para creer en otra opción. Las teorías científicas, aunque son legítimas y necesarias, todavía son limitadas. Ninguno de esos señores, por ordenado que sea su discurso en cuanto a miles de millones de años, nos pueden dar certeza de eso, y de hecho esas teorías cambiarán cada década más o menos. Pero finalmente, si tú decides creer que fuiste creado de la nada, que sencillamente fue un asunto de tiempo y de azar, para que llegara a crearse esta cosa tan hermosa y tan maravillosa, y el cuerpo humano tan extraordinariamente bien diseñado, todavía vas a tener que creer en esa teoría. Todavía vas a tener que correr el riesgo de confiar en los postulados de esa ciencia. El cristiano, aunque no estuvo ahí, obviamente, aunque no puede demostrar todo en detalle, aunque tiene preguntas legítimas, todavía se somete a la revelación de Dios y dice: este que me congregó, me sanó y vendó mis heridas, es, de acuerdo al verso 5, el grande. Grande es nuestro Señor y es muy poderoso. Y aunque yo no lo entiendo completamente, es muy poco lo que entiendo, su entendimiento sí es infinito. Y particularmente es el Señor el que sostiene al afligido, pero en la historia encuentra formas de humillar a los impíos hasta la tierra. Mi Redentor es mi Creador. Por eso me da la orden de adorar. Yo lo adoro porque Él me redimió. Y cuando me redimió, yo entendí que Él fue mi Creador y que Él le puso límites a mi existencia. Él decidió qué cuerpo tendría yo, en qué país nacería yo, qué cultura tendría yo, qué familia tendría yo. Y yo me someto a confesarlo como mi Redentor y mi Creador. Pero los versos 8 en adelante siguen, después de reiterar la orden de cantar. Si usted tiene ojo para ser estudiante de la Biblia, y deseo que todos lo tengan, se dará cuenta que de los versos 8 al 9 ya no describen a Dios ni como Redentor ni como Creador, sino que está ampliando la idea para decir: el Creador es también el sustentador. Ese concepto que en la iglesia cristiana y en la historia del cristianismo es una doctrina, que Dios es creador, que Dios es redentor, pero que Dios también es sustentador, que Él sostiene el universo. Veremos, por ejemplo, en el Salmo 104, que Él sostiene el universo con su
palabra. Como los ejércitos marchan a la orden de un general, como el partido del fútbol se suspende o se reinicia a la voz de un árbitro, como los hijos se mueven a la voz de su padre, Dios controla el universo. Yo no lo entiendo completamente, pero así me lo dice Él, con el poder de su palabra, y que sostiene. Pero sostener no es sencillamente asegurar que ciertas reglas o leyes de la naturaleza funcionen. Describe cariñosamente a Dios como el sustentador. Verso 8: Él cubre de nubes los cielos, hace un atardecer en Río Negro diferente cada tarde, hace combinaciones y juegos con los colores diferentes en cada sector del planeta. Él provee lluvia para la tierra. Él hace brotar la hierba en los montes. Y como si todavía quisiera que entendamos más la doctrina de Dios sustentador, es como una madre que alimenta al ganado y a la cría de los cuervos cuando ellos chillan de hambre. Dios es sustentador. ¿Por qué me ordena que cante y que adore? Porque Él es mi creador, Él es mi redentor y Él me sostiene. Cantábamos, por ejemplo, esta mañana, dulce refugio en la tormenta. Y bueno, yo quisiera que todos ustedes hayan tenido y tengan muchas historias de eso. Los momentos en que Dios nos sostiene. Pero no es solo ese sustentar biológico y físico del que podríamos ver en la creación, sino es sostener nuestra vida, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cristiano, ¿no has vivido esa cosa rara de que estás en problema o hasta el copete? Y tú dices, pero estoy como volando en la libertad de una paz. Casi que uno se siente loco, porque la cuenta no se ha pagado, el familiar no se ha sanado, los problemas relacionales todavía están ahí, pero una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso Él dijo, yo no doy la paz como el mundo la da. El mundo da una paz militar, económica, de salud, de relaciones cordiales. Esta es una paz que sobrepasa ese entendimiento humano. Él guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. Yo recuerdo cuando era niño, tuvimos varias situaciones, una familia de ingresos muy modestos, y donde no teníamos sistema de salud o ayuda médica, y en varias ocasiones, ¿no? Pero recuerdo una vez una hermanita muy enferma, muy enferma. Mis padres pensaban, hasta aquí llegamos. Y mi papá decía, solo tomémonos las manos y recitemos el Salmo 23. Él sabe lo que está haciendo. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido hacer. Lo único que podemos hacer es cantar este salmo que nos ayuda a comprender. Yo voy a predicar ese salmo esta tarde en ese funeral que tendremos. ¿Cómo puedo yo decir, el Señor es mi pastor, nada me hace falta? Yo necesito comer, yo necesito descansar, yo necesito un techo que me proteja, yo necesito tantas cosas. ¿Cómo es que Él encuentra en el Señor todo? Él es el creador, Él es el redentor, Él es el sustentador. Pero los versos 13 al 20, ustedes van a notar que después de nuevo del verso 12, donde reitera la orden de adorar, introduce una idea muy, muy importante. Y es toda la idea de la revelación de Dios. Noten, por favor,
que después de enfatizar lo que Él ha hecho con ellos y con sus hijos a lo largo de la historia, del verso 15 en adelante, es como una especie de reiteración del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Él envía órdenes a la tierra, las mismas órdenes con que controla la tierra. Esa palabra corre velozmente. Esa palabra le manda a la nieve y la maneja como si fuera lana. Que quienes conocen el tema de la nieve, si usted ha tenido la oportunidad, sabrá que la nieve es muy bonita solo para fotos. La nieve es bonita solo para fotos. Eso de salir por la mañana y todo cubierto, 1 metro y medio de nieve, y que usted para poder salir de la casa tiene todas las mañanas que literalmente liberar su andén y descubrir su carro, proteger los techos, por eso son tan empinados, para que no se caigan y se desplomen del peso de la nieve. Pero Él trata la nieve como si, ¿por qué? Por el poder de mandar. Y arroja granizo, hielo, como si fueran migajas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Los grandes ejércitos como el napoleónico fueron derrotados por el frío. Y continúa con esta idea del poder de su palabra. Envía su palabra y los derrite. Sopla su viento y el agua corre. Piensa en los tsunamis. Declara su palabra a Jacob y a sus estatutos y sus ordenanzas a Israel. Para llegar al verso 20, no ha hecho así con ninguna otra nación. Es el Dios que se ha revelado y que decide, porque Él es soberano, decide revelarse a unos y a otros no. Usted puede ofenderle esa idea. Pelee con Dios todo lo que quiera. Él es así. Él decidió escoger una nación para revelarse a la historia. Yo sé, había podido escoger 10 naciones. Pelee con Él. Pero aquí usa ese argumento para decir: se ha revelado a ti. A ti te ha dado la oportunidad de entender, no todo, algunas cosas que Él ha querido revelar. Él ha querido revelar, por ejemplo, su plan redentor en la historia, que desde el primer capítulo de Génesis venía preparando, habida cuenta de la caída del hombre en pecado, un plan de redención para redimir a un pueblo, y que ese plan estaría centrado en la persona y la obra de Jesús, y que se desprendería de Jesús un nuevo pueblo en la historia que bendeciría a todas las naciones, pero un pueblo que lo conocería a Él. Y mientras para muchos la persona de Jesús, la Biblia, la adoración no significa nada, quizás porque ni siquiera saben de eso, o porque se volvió parte del paisaje, todavía hay un pueblo al cual Él sí le dejó conocer el poder de su palabra. La misma con la que mueve los océanos, la misma con la que dijo sea la luz y la luz fue hecha. La palabra de Dios, la sobrenatural palabra de Dios que crea cosas. Nosotros no creamos cosas con palabras. Es una mala comprensión de la Biblia cuando esos predicadores dicen que nosotros declaramos y entonces una cosa se crea. Eso es mentira. La única palabra que crea cosas es la palabra de Dios. Él pudo con su palabra multiplicar el pan, sanar al enfermo, resucitar al muerto. Él pudo con su palabra declarar que se generaran, yo no sé en cuántos años, pero que desde la tierra nacieran plantas y animales. Él pudo decretar eso con el poder de su palabra. Imagine un rey que es muy poderoso, muy rico, dice algo, inmediatamente todo el mundo corre. Pero en este caso no es que tiene que correr cosas visibles o físicas. Él puede crear de la nada y llamar las cosas a su existencia, como dice el libro de Romanos. Pero que Él ha decidido, verso 20, que hay una nación, que hay un pueblo en la historia
En el Antiguo Testamento Israel, en el Nuevo Testamento un pueblo que ya no es teocrático, que ya no es racial. Hoy en día un pueblo de toda tribu, lengua, raza y nación, que Él le ha placido, Él ha querido así. Pelee con Él todo lo que quiera. Él ha querido que sea así, porque Él tiene voluntad, deseo, Él tiene planes, Él decide lo que hace y todo lo que Él hace es bueno. Él ha decidido que algunas personas en este planeta le van a conocer y van a conocer el poder de su palabra. Que el Redentor, que es mi creador, que es mi sustentador, ha decidido revelarse. Esas son las razones para convertirnos en adoradores. Pero también nuestro texto nos deja ver cuáles son los requisitos para convertirnos en adoradores. Y en eso hay esas sutilezas de la poesía bíblica. En el verso número 6 nos dice que esos adoradores son los afligidos, que es en quien Él pone el interés, es el afligido. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Tú no estás trabajado y cargado? ¿Encuentras suficiente satisfacción en el mundo? ¿Tienes todo lo que necesitas? ¿No tienes frustración? No te preocupes. Sigue en ese juego. Yo creo que si sigues en ese juego, en algún momento, espero que no sea el último, te darás cuenta que este mundo no satisface el alma humana, que nosotros fuimos creados para otra cosa, que deseamos otra cosa más grande que dinero, fortuna, placer, una buena familia, cosas materiales. Tal vez todavía porque no lo tienes, todavía contemplas con esperanza que el día que lo tengas estarás totalmente satisfecho. Entonces Él nos deja jugar ese juego. Pero algunos han jugado suficiente ese juego, quizás por muchos años, para saber que somos afligidos. Somos hombres y mujeres aplastados por la realidad de la vida, la fragilidad de la vida, la corruptibilidad del mundo, la perversión de la humanidad. ¿No ves suficientes noticias? ¿No te ha decepcionado suficientemente un político? ¿No has vivido suficientemente un matrimonio para saber que esa persona que pensaste que con esta agarrabas el cielo, y después quizás llegaste a la conclusión de que lo que abrazaste no fue propiamente el cielo? Tal vez el cielo raso en la desesperación de un matrimonio cargado y afligido. Pero es muy interesante, Él que es llamado a adorar, aquel a quien se le ordena adorar, se dice es afligido. Si yo dijera en este momento, no levanten la mano, pero yo dijera, levanten la mano los que están afligidos, yo podría decirles, son los mejores adoradores. Entonces no se trata de adorar desde ese espíritu triunfalista que a veces nos vende la religión y la religión evangélica, de que es tener todo a tope. No, estás afligido, puedes gritar aleluya, porque tu creador es tu redentor y es tu sustentador. La segunda condición, mucho más elaborada, aparece en el verso 11, y para el verso 11 se nos da esa antesala. El Señor no se deleita en la fuerza del caballo, es decir, en ese contexto era el poderío militar de las potencias mundiales que en ese momento estaban elaborando sus armas de guerra con la participación del caballo, la velocidad, la fuerza, la agilidad, el poder empujar una carroza con otras armas. Ni tampoco se complace el Señor en las piernas de hombres ágiles, probablemente porque estaba todo este desarrollo de las capacidades humanas también para la guerra, probablemente correr rápido, o básicamente la salud, que se expresa mucho en la capacidad de moverse rápida y ágilmente. El Señor no encuentra deleite en eso,
Pero el Señor sí se deleita. Algunas versiones dice se complace. Esta versión dice favorece a una persona con dos características: teme y espera en su misericordia. Ahora usted ahí tiene que recordar que una característica de la poesía hebrea es esto que llaman el paralelismo. La poesía hebrea no se apalancaba tanto en la rima, sino en los paralelismos. Es decir, una frase dialogaba con la otra frase. Eso es muy común en los proverbios, es muy común en general en la poesía hebrea. El paralelismo, y se han encontrado hasta 30 y pico de diferentes tipos de paralelismo. En este caso es el que se conoce como el paralelismo sinónimo o sinonímico. Es que la primera frase se escribe en paralelo con la segunda para que la segunda frase ayude a entender bien la primera, como una especie de réplica. ¿Quieres entender qué es el temor del Señor? ¿Quieres entender qué es el temor del Señor? No es tenerle miedo al Señor. El temor del Señor es verlo tan grande. Si este es mi creador, mi redentor, mi sustentador, entonces puedo esperar en Él. Y particularmente esperar en su misericordia. Si ha leído suficiente los libros de la Biblia como Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares, el libro de Job y el libro de los Salmos, que son los libros de poesía hebrea, recordará que en esos libros la idea de temer al Señor es sustancial, sustancial. Por ejemplo, Proverbios comienza diciendo: el principio de la verdadera sabiduría, del saber vivir, no del almacenar conocimientos y teorías, sino del saber vivir. El principio, la esencia, el fundamento, la raíz es temer al Señor. Aquí nos está ayudando a entender que temer al Señor es esperar en su misericordia. Salmo 30 nos dice: como el siervo espera las manos de su Señor, como el niño que está siendo amamantado mira a su mamá. Qué imagen tan poderosa. Así nosotros esperamos en su misericordia. Entonces nos dice las razones para que seamos liberados y convertidos en adoradores, y anhelamos en esta serie de salmos de aleluya que tú crezcas en tu adoración a Dios, que tú crezcas en tu canto, como en estas canciones latinoamericanas tan bellas, ¿no? Que el cantor canta de la vida. ¿Qué será si el cantor no sigue levantando su voz en las tribunas? Es decir, que el canto no es solamente el deleite estético de un arte. Que el canto es como las señoritas que vinieron aquí y nos venían a testificar. Si te perdiste ese testimonio es porque llegaste tarde. Pero al comienzo de nuestra celebración hoy, 3 señoritas preciosas estaban hablándonos de cómo ha sido la experiencia de cantar en su universidad. Ellas cantan en su universidad. Cantan las cosas, poquitas o muchas, que conocen de Dios. Y se lo cantan a los oídos de otros jóvenes y les invitan a esos jóvenes a cantar con ellos. Porque finalmente uno canta lo que cree. De allí una y otra vez yo le quiero insistir a que revise la música que usted escucha. Y por favor no crea que esto es opinión de viejito que no le gusta el reggaetón. Yo odio el reggaetón con todas mis fuerzas. Me parece de las cosas más perversas que ha conocido esta humanidad. Pero no es la opinión de una persona. Lo que yo le estoy diciendo es que lo que usted canta y lo que usted escucha termina siendo lo que usted cree, y que se le sale por los labios muchas veces sin usted quererlo. Como el otro día que estaba en una celebración de un matrimonio de una familia no cristiana, pero muy cordialmente me invitaron, y el cantante empezó a cantar estas canciones de despecho que también son perversas.
Las canciones de despecho son el reggaetón de los adultos. Y unas señoras empezaron a cantar, ¿cómo es que dicen? A pecho herido. Yo no sé si algunas de esas señoras sabían que yo era pastor, probablemente. Entonces yo me quedé mirándola. Y como dice la canción, ¿qué hay en tu mirada? Entonces yo me quedé mirándola. Y yo creo que esas pobres señoras, algo en su conciencia, bendito sea Dios, porque la conciencia todavía muerde. A veces ya no tanto. Pero seguramente mi esposa y yo allí, pues obviamente estábamos, que nosotros no íbamos a repetir esas frases agresivas, violentas, misóginas, terribles, destructivas, dañinas, asquerosas que se dicen en esas canciones. Pero las señoras estaban divirtiéndose con el cantante y se metieron en la canción. Y yo creo que sin darse cuenta, porque esto es casi involuntario, es decir, es casi mecánico. Te grabas esa canción y terminas cantándola. Y cuando miré a estas señoras, yo creo que esas señoras como que, vean, me imagino yo, porque yo no sostuve la mirada. ¿Qué estamos diciendo nosotros aquí? Como mi amigo, yo tengo un amigo que es preciosísimo para mi corazón. Él me contó una vez con tanta tristeza, me llamó desde la misma boda y me dijo, no vas a creer la canción que están cantando aquí para los novios. Ahí en la recepción estaban los novios y estaban cantando en eso, dame tu mujer José, dime por qué me la darás. ¿Cuánto? Es decir, están negociando a una mujer como si fuera una vaca en una boda. Supuestamente están celebrando un matrimonio. Y estos dos, pero todo el mundo está muy contento. Todo el mundo está muy contento porque claro, es una canción, ¿cierto? Del folclore, de la cultura bella la cultura popular. Entonces el salmista aquí está diciendo, cuida lo que cantas. Cuida qué es lo que cantas. ¿Han oído cuando dicen que un criminal está cantando en la fiscalía? Yo no me imagino que está cantando con música, ¿cierto? Ni que mucho menos el criminal le dice al fiscal, hombre, saca la guitarra y hace do mayor que te voy a cantar. No. Lo que está queriendo decir, está diciendo qué es lo que él sabe. ¿Qué es lo que él sabe? Entonces en el verso número 7, en el verso número 11, al igual que los extremos del Salmo y versos 12 y 7, están ordenándonos cantar. Y esto debemos concluir. Hay una poderosa relación entre cantar, adorar a Dios, y temer o esperar en Dios. La razón por la que cantamos es porque necesitamos afirmar que estamos bajo el temor de Dios. Y me encantó cuando Byron nos decía esta mañana, no se preocupe si usted tiene una buena voz o canta afinado, estas cosas, o tiene experiencia en el canto. Ojalá pues todos los niños aprendieran canto, pero digamos hay personas que no han tenido el privilegio de estudiar eso, pueden tener talento, pero no han tenido la oportunidad. Pero nuestro director de música nos decía, no te preocupes de eso. Sencillamente explota en adoración, vuélvete un melómano, no solo cantando juntos en la iglesia, sino que cantando en la vida, mi amigo. Tú vives cantando, ¿qué es lo que tú cantas? Y ya nos lo ha dicho el dicho popular, gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Si tú no cantas, algo tienes en tu alma que no te deja cantar. Y cuando nos reunimos juntos, yo necesito el canto de mi hermano. Puede ser que yo estoy afligido y yo necesito que él me recuerde cosas del evangelio. Que él me recuerde que hay un Dios creador, redentor y sustentador. Que él me recuerde que yo necesito aprender a esperar en la misericordia de Dios, que yo no tengo méritos ante Dios.
Yo necesito que Él me repita eso. Pero puede ser que mi hermano necesite también escuchar mi voz. Hay algo tan poderoso cuando un grupo de seres humanos cantan juntos. Por supuesto, este canto tiene una relación estrecha con la palabra de Dios. Cantamos las órdenes de Dios. Cantamos la verdad de Dios. Cantamos aquello que por un privilegio de Dios nosotros podemos decir y conocer. J.I. Packer tiene esta famosa frase de conocer a Dios implica, primero, escuchar la palabra de Dios y recibirla según la interpretación del Espíritu Santo, para poderla aplicar en nuestras vidas. Segundo, aprender sobre la naturaleza y el carácter de Dios como revelado en su palabra y en sus obras. Tercero, aceptar sus invitaciones y hacer lo que Él ordena. Cuarto, reconocer y regocijarse en el amor que Él ha demostrado al acercarse a nosotros y atraernos a su comunión divina. Bueno, unas aplicaciones. Primero debes verte a ti mismo como Jerusalén. Y como Jerusalén aquí está siendo convencida. La palabra convencer, la etimología de la palabra convencer es ser vencido. Ser vencido con argumentos. Convencer. Debes verte a ti mismo como Jerusalén. Que el Salmo 125 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está guardando, cuidando, guiando, siendo creador, redentor, sustentador de su pueblo. Segunda aplicación, debes valorar la palabra de Dios. Dios ha escogido revelarse a su pueblo. Entonces yo tenía aquí una pregunta muy sencilla. ¿Tú tienes una Biblia personal? ¿Tienes una Biblia que sea tuya, tu Biblia? Yo a veces digo, cuando tengo, ¿no? Digo, si no tienes una Biblia, yo te puedo regalar una. Pues no puedo decir eso hoy porque se acabaron, pero me encanta regalar Biblias. Pero yo quisiera ir un poco más lejos con eso de tu Biblia personal. Yo quisiera decir que nuestra Biblia, mi Biblia, y que padres de familia escuchen, tu niño debe aprender a tener su Biblia. Y subrayarla, marcarla, ponerle la fechita. Es tu Biblia. Ahí te habla Dios. Es como tener tu propio cepillo de dientes. Sí, porque a veces siento que hay personas que, en mi casa hay una Biblia, pero es tu Biblia. Si Dios te habla a ti. Sí, mi casa está abierta de par en par en el Salmo 91, agotado y desgastado de estar abierto solo en el Salmo 91 por años, decorando el centro de la casa, la Biblia. Pero tu Biblia, cuando vas de viaje, empacas en las cosas tu Biblia. Cuando un amigo te pregunta por algo de tu fe, tú dices, déjame, yo te muestro en mi Biblia. Esta es la mía, marcadita, rayadita. Adentro puedo encontrar aún cositas que guardo en ella. El otro día me encontré un billete dentro de la Biblia. Y un hermano dijo, oye, la Biblia tuya produce billetes. Yo ya quisiera. Un día no tenía bolsillos, la metí ahí. Esta es mi Biblia. Está marcada con lágrimas de lo que yo no puedo entender, de los salmos que me ayudan a orar. Está marcada y desgastadita en unos libros que he podido estudiar más que otros. Huele a mí, porque han dado conmigo. Que no saques tu Biblia y huela a nuevo. Claro, pues si la compraste ayer todavía huele a nuevo, pero no, oye, qué tan elegante tu Biblia. La conservas como el primer día, ¿sí?
¿No debería estar gastada como nosotros estamos gastados? De amar, buscar, esforzarnos por conocer a Dios, el creador del cielo y la tierra, el que hizo un plan de redención que le costó la vida de sí mismo en la cruz, el que sostiene el pueblo de Dios y ninguno de sus hijos jamás ha sido avergonzado. Bueno, también quiero reflexionar en la aplicación sobre qué hacer cuando no quiero cantar. Cantar es ser invadido por lo estético, pero por una estética que se fundamenta en la ética, en la forma correcta de conocer a Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta, aquí en nuestra congregación hay mucho debate sobre la letra de las canciones. A veces me parece que podemos ser muy extremados porque ninguna canción es perfecta, no son palabra de Dios, son compuestas por seres humanos. Pero por otro lado me encanta cuando jóvenes o personas el domingo en la tarde o en semana nos llaman a Byron y le dicen: Byron, nosotros sí debimos haber dicho eso en esa canción. Eso sí es verdad. ¿Qué textos de la Biblia sustentan eso? Cuando yo no quiero cantar, todavía cantar es una orden. Es una orden que ordena mi vida. Por eso los salmos tienen cantos aún para los momentos de dolor. Precisamente sobre esto se me cruzó esta frase o este párrafo del gran pensador británico C.S. Lewis. Él no está hablando allí de cantar, está hablando allí de amar, pero me parece que es la misma idea. Aunque normalmente, dice Lewis, se debe alentar los gustos naturales, sería erróneo pensar que el camino para convertirse en una persona caritativa, amar, es sentarse y tratar de fabricar sentimientos de amor. La regla para todos nosotros es muy sencilla. No pierdas el tiempo considerando si amas o no a tu vecino. Actúa como si lo hicieras. Tan pronto hacemos esto, encontramos uno de los grandes secretos. Cuando te comportas como si amaras a alguien, pronto llegarás a quererlo. Apliquemos eso a la adoración. No esperes tener ganas de cantar, sencillamente obedece. Y cuando empieces a cantar, un día vas a resultar en que te gusta mucho cantar. No esperes a tener sentimientos o todas las explicaciones para adorar a Dios. Aleluya es una orden, mi amigo. Es una orden, mi amiga. Adóralo. Él merece ser adorado. Entonces no esperes, no, yo voy a esperar a que me den ganas de adorar. No, adóralo. Con tu personalidad, canta. En la forma que tú quieras, pero canta. No solo canta aquí. Llena tu hogar de adoración a Dios. Llena tu caminar, lo que te pones en los audífonos cuando vas al gimnasio, lo que escuchan tus compañeros o ven en la pantalla, lo que recomiendas en las redes sociales, que sea aleluya. ¿Y por qué lo estás haciendo? Porque el Dios que es creador, redentor y sustentador está ordenando mi vida y yo me dejo ordenar. Termino con esa ilustración que me parece fascinante. Yo ya la he repetido. Cuando el médico, como me pasó a mí hace 2 meses, nos quita algo. Hace 2 meses el médico me quitó el tinto. Aclaro para que no piensen que estoy siendo infiel a mi médico. Fue solo 1 mes. Y yo, como para demostrar que soy buen paciente, me quedé 2 meses sin tinto. Pero se dan cuenta cuando el médico te dice no algo. No, es que el médico me quitó el chicharrón. Oye, hablamos hasta con orgullo. Es decir, aquí hay otra persona
que nos está subyugando con unas opiniones y unas ideas quizás que nosotros no compartimos. Quizás no entendemos por qué nos quitaron el chicharrón, pero vamos a decirle a nuestra familia hasta con todo orgullo: no, por favor, no me des el chicharrón, que es que me quitaron. Es decir, nos sentimos hasta orgullosos de obedecer. ¿No podríamos hacer eso con Dios, que es el médico de nuestra alma? Y te dice: adora. Estás triste, adora. Estás cansado, adora. Estás enfermo, adora. Estás bendecido, adora. Estás contento, adora. Estás animado, adora. ¿Quieres venir a la iglesia? Adora. ¿No quieres venir a la iglesia? Ven a la iglesia y adora. ¿Tus amigos te entienden? Adora. ¿Tus amigos no te entienden? Adora. Y cuando vas en ese camino, el Dios que ordena tu vida te va a mostrar que Él es el precioso creador, el precioso redentor de nuestras almas y el precioso sustentador, dulce refugio en la tormenta. Oremos. Aleluya. Aleluya. Es una orden que tú nos das. Alaba a Dios. No solo es el triunfo de Dios en mi vida, es la forma en la que Dios ordena mi vida. ¿Podría vestirme así y adorar a Dios? ¿Podría comer así y adorar a Dios? ¿Podría administrar así mis finanzas y adorar a Dios? ¿Podría tratar así a mi esposa y adorar a Dios? ¿Podría publicar estas cosas en mis redes sociales y adorar a Dios? Señor, te damos gracias porque tú ordenas nuestra vida. Y ordenas nuestra vida con la adoración, ordenándonos que todas las cosas las hagamos para tu gloria y para tu honra, sea que comamos o que vistamos, sea que caminemos en la calle, sea que trabajemos o estemos descansando. Ayúdanos a habitar esta promesa y te pedimos, Padre bendito, que esta iglesia, en medio de las tremendas y hermosas noticias de testimonios y milagros que tú haces todos los días, pero en medio también de las cosas que nos duelen, como las que viviremos esta tarde, que en medio de todo entendamos que tú hiciste nuestras almas para ti, para estar centradas en ti, para estar dándole deleite a tu corazón, y que en el deleite de tu corazón encontraremos el gozo mismo de nuestra alma, la paz y la tranquilidad profunda que sobrepasa todo entendimiento. Muévenos como una iglesia que adora cuando se junta, pero también adora cuando somos esparcidos en trabajos, oficios, familias, negocios, actividades diversas. Que en todo eso nuestra vida sea un aleluya. Qué orgullo será cuando la gente nos llame aleluya. Hombres y mujeres dedicados a que todo en su vida va a ser para obedecer a quien adoran. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor.